Andrea Belver Blat, componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia del año 2012. Ese es el inicio y también el fin perfecto de la bonita historia que viene a continuación. Hace no demasiado tiempo, en el año 2010, empezaba el sueño de nuestra protagonista, una joven dulce y bella, que pocas veces deja indiferente a la gente que la rodea, pues la inocencia e ilusión que desprenden sus ojos lo acapara todo. Y eso los doctores lo sabemos bien. Los doctores, para quien no lo sepa, somos la familia fallera de Andrea. Y esta, humilde pero increíblemente acogedora, es nuestra casa. Los sueños de Andrea empezaron a hacerse realidad el día que al fin, y tras muchos años de esfuerzo, lograba ser la princesa, la reina y la capitana de nuestro pequeño mundo. Siempre de la mano de sus fieles compañeros de viaje, Moni, Pablo y Nacho, consiguió conquistar cada rincón de la ciudad. Su orgullo luciendo la banda, su valencianía y sus ansias de disfrutar de cada instante y cada persona reflejaban una nueva forma de entender las fallas. Todo llega y todo pasa, pero el sueño de Andrea no iba a acabarse aquí, ni mucho menos. Había algo más, una ilusión lejana e incluso que podía parecer inalcanzable. Pero ahora en confianza diremos que los doctores sabíamos que esa sonrisa tenía algo especial. Una sonrisa que reflejaba a la vez tantas emociones y tanta pasión por nuestra fiesta que no podía quedarse encerrada en este pequeño trozo de nuestra gran ciudad. Y así fue como, empujada y arropada por toda su gente, su familia, su príncipe y su falla, emprendió con ilusión un nuevo viaje. Y no fue fácil. Muchas eran las aspirantes con la misma ilusión, y varias las pruebas a las que tendría que superar. Solo 13 lo lograron. Aquella noche de septiembre consiguió que nuestros corazones se parasen por un segundo al escuchar su nombre. En ese instante dejaba atrás nuestro pequeño barrio, y con sus compañeras de viaje se disponía a escribir un nuevo capítulo en la historia de las fallas de Valencia. Unos días más tarde, la ciudad se rendía ante ellas y abría las puertas de su casa, el ayuntamiento, para proclamar que las 26 eran las encargadas de representar las fallas durante todo un año. Serían el espejo en el que cientos de miles de falleros se verían reflejados, encargadas de hacer conocer al mundo lo grande de nuestra fiesta: luz, pólvora, color, música y alegría. Mientras su año avanzaba, los actos y compromisos iban llenando su agenda. Todas las fallas querían contar con su presencia, y su historia empezaba a tomar forma. Inmersas en rodetes, aderezos y manteletas, recibían el cariño de los valencianos, que abrían las puertas de sus casales para recibirlas como auténticas reinas. Entre playbacks, presentaciones, inauguraciones, entregas de trajes y horas de peluquería, Andrea siempre encontraba tiempo para volver junto a nosotros y contarnos sus andaduras con su nueva familia fallera. Por todos es sabido que para nosotros recibir a la fallera mayor y su corte es todo un honor, pero ese honor se transformó en un sincero orgullo cuando la vimos desfilar junto a sus compañeras por nuestro casal. Ni el frío del invierno quiso perderse su gran día. El Palau de la Música y el mundo fallero, luciendo sus mejores galas, esperaban ansiosos la llegada de las 13 protagonistas absolutas de la noche. Algunos privilegiados doctores tuvieron la inmensa suerte de verla de cerca, de sentir la mezcla de nervios y alegría que transmitía su rostro, y de admirar cómo una de las nuestras brillaba en lo más alto del firmamento fallero. Inmejorable el conjunto, las notas de la banda municipal de fondo y el salón majestuoso. La combinación de su vestido azul con el brillo de sus ojos hacían que la banda y la cholla lucieran como nunca antes hubiésemos imaginado. Incluso nuestra adorada Virgen de los Desamparados
abrió las puertas de su casa para recibirlas, pues no quería dejar de ser partícipe de ese gran momento. Con el ajetreo de otra cabalgata y contando los días para la llegada de las fallas del 2012, nos vimos casi sin darnos cuenta bajo las torres de Serranos. Y allí arriba estaba ella, contemplando y admirando desde las puertas de la ciudad la inmensidad de nuestra fiesta y nuestra gran ciudad. Miles de valencianos reunidos aclamando a sus reinas, y ella era una de ellas. Intentamos llamar su atención de todas las maneras imaginables, pues sabíamos que si notaba que nuestro estandarte y nuestro escudo estaban con ella también esa mágica noche, su felicidad sería completa. El inicio oficial de las fallas, la ciudad a sus pies, y un estrecho camino repleto de gente ofreciéndole su cariño, la llevaba de nuevo a ver a nuestra Cheperudeta. Todo estaba listo. El día 1 de marzo de 2012 no iba a ser como otro cualquiera. El Fama 3 al completo. Lorenzo, Gallardo, Bea, Kame y Andrea empezaban su larga andadura del mes fallero. Escoltados por las águilas y abriéndoles paso entre la multitud, llegaban cada día puntuales a la cita con la pólvora. Contemplar a Andrea en el balcón de nuestro ayuntamiento era un sueño hecho realidad para todos. Ni un solo día, a pesar de la fatiga o de los malos momentos, faltó su brillante sonrisa en lo alto del balcón, haciendo que la pólvora oliera más a pólvora y que el ruido de los petardos hiciera temblar el suelo de los valencianos. 19 días llenos de actos, visitas, mascletás, almuerzos, comidas, meriendas, cenas, recibiendo el cariño y el respeto de todo aquel que viniese a Valencia a disfrutar de la mejor fiesta del mundo. Y llegaba la semana más esperada de los falleros, una sucesión de días y noches que cargados de actos parecían no tener fin. Andrea luchaba contra el cansancio y la falta de sueño, pero sin duda su amor e ilusión por la fiesta vencían. Lucía preciosa cada día por las calles de Valencia, pero sin duda fue en la noche del 18 de marzo cuando depositó todas sus energías en recorrer la calle San Vicente, para que al girar la especial esquina del Miguelete y ver la mezcla de luz, flores, fallas y devoción, pudiera ofrecer todo su corazón a nuestra Virgen, vestida con su manto de claveles. El temido 19 de marzo había llegado, y con él los sentimientos enfrentados. Por un lado, la sensación de unas fallas mágicas, únicas y especiales, pero por otro, la tristeza del fin. La sensación de que esa noche las llamas devorarían todo lo vivido, lo soñado y lo disfrutado. Pero los falleros sabemos que eso no es así. La cremá solo se lleva el monumento, con el fin de dejar sitio a uno nuevo. Las llamas jamás devoran los sueños, ni las ilusiones, ni los buenos momentos. Y eso los doctores y Andrea lo sabemos bien, puesto que en cada cremá, mientras nuestra falla y los malos momentos se convierten en cenizas, gritamos con fuerza y a una sola voz: «Cavallers, estem plantant». Pero nuestra historia no acaba aquí. Nuestra protagonista y sus compañeras viajaron a otros lugares a mostrar la belleza de nuestra fiesta. Siguieron honrando a los falleros con su carisma y empezaron a escribir el final de su historia. Con la tranquilidad y la experiencia ya en su mirada, vimos a Andrea desfilando por pasarelas para conocer ahora a las nuevas aspirantes. Y aunque tal vez la tristeza empañaba en algún momento su rostro al ver cercano el momento de la despedida, las ganas de exprimir las últimas gotas de ese año borraban al instante la tristeza. Aunque ella no lo supiese, los doctores jamás la olvidamos. Estuvo presente en cada momento, en cada acto y en nuestros corazones. Conocerla
Suponía saber que sería capaz no solo de representar a nuestra falla, sino a Valencia entera como solo ella sabe. Su manera de disfrutar de la vida y amar la fiesta hacía que su sueño hecho realidad fuese también el nuestro. Y aquí acaba el viaje, la historia de alegrías, sueños cumplidos y experiencias vividas. Y al igual que todas las buenas historias, esta tiene una forma sencilla y maravillosa de resumirse. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr.